Sean ustedes bienvenidos a esta sesión de Consejo Directivo de la CONCAMIN. Una bienvenida a la candidata Xóchitl Gálvez. Y bueno, me permito presentar al Presidium. Nuestra invitada especial del día de hoy, la ingeniero Xóchitl Gálvez, candidata a la presidencia de la República Mexicana por parte de la coalición Fuerza y Corazón por México. Nos acompaña el licenciado Rafael Saga Saba, presidente de la Canaintex. Nos acompaña el licenciado Álvaro García Pimentel, presidente de la ABM. Perdón. Una disculpa. La maestra Carla Suárez, presidenta de la Comisión de Alimentos y Bebidas de la CONCAMIN. La licenciada Alejandra Abad González, presidenta de CANAJAD. El maestro Luis Méndez Jaled, presidente de la CEMIC y nuestro anfitrión. El ingeniero Víctor Cairo, presidente de la Canacero. El ingeniero Eduardo Ramírez Leal, secretario de la CONCAMIN. Y el licenciado Alejandro Malagón Barragán, presidente de la CONCAMIN. Sean nuevamente bienvenidos. Y a continuación le pedimos al licenciado Alejandro Malagón Barragán nos dé su mensaje. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, saludo con mucho respeto a la candidata a la presidencia de la República, la ingeniera Xóchitl Gálvez. Xóchitl, muchísimas gracias por estar aquí, bienvenida. Saludo a mi amigo Álvaro García Pimentel, que hoy viene representando a Paco Cervantes como presidente del CCE, y además un aplauso porque hoy es su cumpleaños. Felicidades, Alvarito. A mi amigo y anfitrión, presidente de la Cámara de la Construcción, Luis Méndez, muchas gracias por recibirnos, gracias por darnos esta oportunidad para sesionar aquí. A todos mis compañeros de CONCAMIN, a los medios de comunicación, a todas y a todos, muchas gracias, y a estos miembros del Presidium que nos acompañan, muchas gracias. Los miembros de la CONCAMIN valoramos mucho la oportunidad de reunirnos con usted y sea doblemente bienvenida, candidata. Apreciamos las y los industriales el trato considerado que se nos ha distinguido. Cada vez que hemos convocado, hemos recibido de usted una respuesta favorable. Como instituciones plurales, no tomamos partido, pero sí tomamos nota. En un país tan marcado con contrastes, dividir es destruir y sumar es prosperar. Por eso ratificamos hoy nuestra disposición plena de trabajar con quienes, por mandato ciudadano, habrán de conformar los poderes públicos. Y reiteramos también nuestro llamado respetuoso a todas las fuerzas políticas para conducir con estricta legalidad en este proceso legal. Y convocamos a la ciudadanía a asistir copiosamente a las urnas y celebrar en paz y libertad la jornada del 2 de junio. La pluralidad política es un claro reflejo de nuestra diversidad social. Con esta se expresa con el respeto a la ley, es un signo de fortaleza. Pero cuando la lucha por el poder se desborda, las diferencias políticas pueden agudizar la polarización social. Y en casos extremos, termina en violencia. ¿Es esta una preocupación infundada? Lamentablemente no.
Este es un proceso electoral donde las candidatas y candidatos han sido atacados y han sido la mayor cantidad que han sido privados de su vida. A todos corresponde exigir la aplicación firme de la ley y un proceso electoral en paz. El voto debe ser libre y secreto. El árbitro electoral, como en el fútbol, tiene tarjetas amarillas y rojas. Lo justo es que las use con rigor sin importar el color. Todos queremos sacar la elección sin dañar a la nación. Las campañas políticas son ocasión propicia para contrastar las diferencias de los proyectos de la nación. ¿Qué país queremos? Antes les diría, en política hay temas y tiempos para competir, pero también hay tiempos y temas para construir. Entonces, ¿qué país queremos los industriales? Queremos un México en paz, próspero y equitativo. Un país competitivo que acelere el crecimiento económico por lo menos en un 5 o 6% anual. Un México que cuide el ambiente y multiplique las oportunidades. Queremos un México que reduzca la desigualdad y la pobreza. Pero sobre todo queremos un México que reconozca y proteja el valor de la dignidad humana, la vida, el patrimonio y la libertad. A luz de nuestros logros y rezagos de más de décadas, algunos pensarían que se trata de un sueño lo que planteo aquí. En efecto, se trata de un sueño, pero de un sueño que es posible y podemos juntos hacerlo realidad, trabajando en torno a 3 prioridades que les voy a marcar. Número 1, debemos de cerrar la puerta a la extorsión, al derecho de piso, a la corrupción y a la impunidad. Cerremos el paso a la competencia desleal que representa la economía informal y facilitemos el tránsito de la formalidad. No hay país fuerte sin Estado fuerte. Un Estado fuerte pero sometido a la ley, con división de poderes, libertad de prensa, respeto a los derechos humanos y colaboración constructiva con el sector privado. 2. Visión global para el beneficio local, con política industrial. En Concamino creemos lo que alguien algún día dijo, que la mejor política industrial es la que no hay. Pero igual hay malos resultados de políticas discrecionales de impulsos sexenales. Necesitamos una política industrial activa, de vanguardia y con visión de largo plazo. Nos sentimos tranquilos, candidata, porque ya entregamos en su mano lo que es la visión nuestra de la política industrial, que ayudaría a la economía a una velocidad y a seguir aprendiendo. Si aprendemos de las experiencias y los éxitos de los países que han logrado pasar de la pobreza a la prosperidad, lo hicieron con certidumbre legal, con altas tasas de ahorro e inversión, infraestructura, apoyo de sus empresas, educación e innovación. El aterrizaje del nearshoring requiere de 3 pistas: infraestructura logística de comunicación y transporte, energética e hídrica, con simplificación de trámites para lograr llegar a la pista del aterrizaje económico. Obras de desarrollo urbano, movilidad sostenible y vivienda social accesible, para lograr llegar a la pista del aterrizaje social del nearshoring. Y alta prioridad de capital humano, con educación, capacitación, reconversión de las habilidades e innovación para poder tener el aterrizaje laboral. En cada uno de estos retos hay una gran brecha que deberemos de cerrar. Comparémonos. Por ejemplo, el estado de nuestras carreteras con los países donde tenemos acuerdos comerciales y nuestros socios comerciales. En nuestro México, solo el 40% de la red carretera federal se encuentra en buenas condiciones. Y no podemos tener inversiones de primera con infraestructura de tercera. Por eso, pedimos a las y a el candidato presidencial que se comprometan a destinar cada año, al menos, candidata, 5% del PIB a la inversión pública en infraestructura. Pedimos priorizar la generación de energías limpias, duplicar la inversión en el agua, reactivar los apoyos a las MIPYMES y los créditos y subsidios para la vivienda social. Hagamos esto a través de un esquema de colaboración público-privada, en lo que se reconozca la gran contribución del sector privado como un motor del crecimiento económico y del bienestar social. Para nuestras heroicas Fuerzas Armadas, todo nuestro respaldo y reconocimiento, para que éstas se concentren en sus funciones constitucionales. Zapatero a tus zapatos. 3.
Generemos prosperidad con equidad. El Estado de Derecho efectivo asegura la igualdad ante la ley, pero solo una política económica y social incluyente garantiza la igualdad de las oportunidades ante la vida. En esto hay temas que requieren mejorarse significativamente: la salud, la educación, la vivienda, equidad de género y la movilidad social. Amigas y amigos, candidata, si el nearshoring representa una gran ola de oportunidades, el verdadero tsunami son las megatendencias. La revolución de la inteligencia artificial, la robótica, la nanotecnología y el Internet de las cosas son ya una realidad. De nosotros depende que este tsunami no nos arrase o nos lleve a niveles superiores de desarrollo y bienestar. Ahí está la oportunidad de transformar las grandes riquezas de nuestro país en oportunidades de progreso para todas y todos. Como confederación que representa al sector industrial, aportamos el 40% del Producto Interno Bruto, generamos más del 52% del empleo formal, producimos el 90% de las exportaciones del país y atraemos la mayor parte de la inversión extranjera directa. Pues estamos listos para cumplir la parte que nos corresponde, para acelerar el desarrollo de México. Estamos listos para contribuir a elevar la calidad de la vida y la población. Lo vamos a hacer con más y mejores inversiones, más y mejores empresas, más y mejores empleos, pero también más y mejores empresarias y empresarios, jugándonosla con y por México. Y como yo digo, más sociedad, mejor sociedad. No nos mueven los colores, y lo repito, pero sí nos mueven los valores. Coincidimos con usted, candidata, que hay que luchar por la vida, por la verdad, la libertad y la prosperidad. Juntos vamos a fortalecer a México defendiendo la ley, la democracia y nuestras libertades. Se lo debemos a nuestros hijos. México lo merece, la nación lo necesita. Muchas gracias. Agradecemos al presidente de la CONCAMIN, Alejandro Malagón Barragán, por sus palabras, y a continuación le solicito al ingeniero Eduardo Ramírez Leal, secretario de la CONCAMIN, nos lea la semblanza de la candidata Xóchitl Gálvez. Gracias, Alejandro. La candidata nació en Tepatepec, Hidalgo, el 22 de febrero de 1963. Estudió en la Universidad Autónoma de México la carrera de Ingeniería en Computación, tiene la especialidad en Robótica, Inteligencia Artificial, Edificios Inteligentes, Sustentabilidad y Ahorro de Energía. Durante la administración del presidente Vicente Fox, formó parte de su gabinete, creó la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. En el año 2010 fue candidata al gobierno del estado de Hidalgo. En 2015 ganó la elección para ser jefa delegacional en la delegación Miguel Hidalgo, una de las más importantes dentro de la capital del país. En 2018 fue electa como senadora de la República y formó parte de las comisiones Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana, Comunicaciones y Transportes, Asuntos Indígenas, Energía, Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, Zonas Metropolitanas y Movilidad. En el Senado presentó distintas iniciativas como la incorporación a la seguridad social para personas trabajadoras del hogar y la iniciativa de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, que define claramente cuáles son los alcances del derecho a la movilidad, así como de sus condiciones. Actualmente es candidata a la presidencia de la República. Adelante, Xóchitl. Gracias. Muchas gracias. Qué gusto saludarles esta tarde ya. Ha sido un día movido, como van a estar los últimos días, rumbo al día 2 de junio. Y pues agradezco mucho a todos ustedes, mi querido Alejandro Malagón. Gracias por invitarme a estar en esta reunión con ustedes, el presidente de la CONCAMIN,
al representante de Francisco Cervantes, Álvaro García, muchas gracias. Eduardo Ramírez, secretario general de la CONCAMIN, también. Carla, presidenta de la Comisión de Alimentos y Bebidas. Muchas gracias, Rafael. Qué gusto volverte a ver. Nos vimos allá en tu convención en Cancún cuando todavía daban tiempo de ir. Y bueno, la verdad saludo a todo el presidium que está aquí con nosotros y también a mis acompañantes, a mi querida Soraya. Gracias, Soraya Pérez. Ella es la responsable de todo el tema de pequeñas y medianas empresas. Ha hecho una propuesta muy interesante. Y Ildefonso Guajardo, pues gracias también. Nuestro gran negociador del Tratado de Libre Comercio, el secretario de Economía y el responsable de toda la agenda internacional y un hombre que sí le entiende cómo hay que hacer una política industrial. Y obviamente Fernando Galindo, el responsable de la parte de finanzas y toda la parte hacendaria de mi campaña, el de los números. Realmente es un honor. ¿Y Juan se fue? ¿Juan Pardinas? Bueno, está trabajando. Aquí cuando no estamos en lo que nos toca, nos ponemos a trabajar. Pues antes que nada, primero, permítanme hacer una pequeña reflexión de lo que ha sido mi recorrido por todo el país. Cuando yo inicié este proyecto hace 10 meses, pues sí sabía que teníamos un país complicado. Pero cuando vas visitando estado por estado y vas entendiendo la problemática local, pues te das cuenta que en general el tema número uno sí es la inseguridad. O sea, creo que ese no cambia, salvo en Yucatán, que creo que ahí sí no pasa gran cosa en la vida. Ahí es un estado pacífico, y quizá Coahuila, por la buena estrategia de seguridad que han hecho, el resto de los estados del país tienen una problemática complicada. Y gobiernos van, gobiernos vienen, y todos han planteado resolver el tema de la inseguridad, y pareciera que cada vez empeora. Y yo empezaría diciendo que hay algunos delitos que me parece que son los más delicados que yo he detectado. Uno es la violencia intrafamiliar, que uno pensaría, pues, ¿cómo? Pues sí, después de la pandemia quedaron ahí secuelas muy complicadas que no hemos podido atender como país, que tenemos niños con depresión, jóvenes fuera de la escuela, familias rotas. Nadie ha atendido a estos niños que murieron sus padres, por ejemplo. Más de 200,000 niños quedaron huérfanos durante la pandemia. Muchas familias con pérdidas que no han podido superar. Y ahí tenemos un tema y un reto muy importante que atender. Y obviamente viene el tema de la violencia, que son muchas violencias, la violencia intrafamiliar, pero pues cuando me siento con los transportistas, pues es el asalto a carreteras, lo que más les preocupa. Obviamente la extorsión y el cobro de piso es otro tema súper preocupante, sobre todo en el tema de los productores de aguacate en Michoacán, productores de limón en Morelos, cañeros de Veracruz, piñeros de Oaxaca y productores de haba en el Estado de México. Estuve ahí en Tezcapilla, donde los productores tuvieron que hacer justicia por propia mano, porque los delincuentes ya les cobraban $1 por cada metro cuadrado que sembraban. Tenían que pagar 10,000 pesos por hectárea, y el colmo fue cuando les empezaron a cobrar por vivir en sus casas, un predial adicional. Y fue cuando los hombres de este pueblo decidieron armarse y enfrentar a los delincuentes. Y vamos al estado de Sinaloa, y pues ahí nos enteramos que los delincuentes ya están metidos en la operación de los distritos de riego. Ya hay representantes de ellos operando distritos de riego. En otros lugares pues cobran piso por vender pollo en el Estado de México. A los tortilleros de
Guerrero les cobran por vender tortillas. Y bueno, es interminable la lista de los problemas. Pero luego vienen las víctimas de esta violencia, que son las madres buscadoras. Me he reunido con ellas ayer mismo, antes de volar hacia México, de León hacia acá. Estuve con un grupo de mujeres en Colima, estuve con otro grupo de mujeres, y en todos los estados hay mujeres buscando a sus hijos. 50,000 desaparecidos en lo que va de este sexenio, 185,000 personas asesinadas, 13,431 niños asesinados, más de 40,000 jóvenes asesinados. Y entonces uno va haciendo un resumen y pues el tema es brutal. Entonces, lo primero que les quiero decir es, no hay posibilidades de un crecimiento económico si no resolvemos el tema de la violencia y de la inseguridad. Tenemos que tomarlo como la prioridad número 1 y lo va a hacer en mi gobierno. Tengan la certeza que estamos dibujando la mejor estrategia de seguridad pública con varios especialistas, porque el problema ya está fuera de control. Decía el jefe del Comando Norte que el 35% del territorio nacional está en manos de la delincuencia organizada. Y se complica cuando esa delincuencia es parte del gobierno. Veía ayer el reportaje de la Profeco, donde el titular de la Profeco se extorsionaba a gasolineros, ¿no? Hay audios, y eso es cierto. Eso es cierto, que las inspecciones de Profeco iban exprofesas para extorsionar. Entonces, no solo te extorsiona la delincuencia, te extorsionan las autoridades. La corrupción en este gobierno, ustedes lo saben mejor que yo, está peor que nunca. Los moches en la obra pública, el poder conseguir un contrato si lo hay, porque hoy está muy restringido a los que sean muy cercanos, a los que tengan un contacto con Bobby, con Andy, pues seguramente tendrán contratos en el Tren Maya, pero quien no, pues no hay posibilidades. Y hoy en la mañana hablaba del problema brutal del robo de IEPS en las importaciones de gasolina ilegal, de esta gasolina que entra como si fuera aceite vegetal y que dejó de pagar, de acuerdo a Fer Galindo, que además él fue el que me dio el dato, 700,000 millones de pesos de IEPS. Es una locura el negocio que está haciendo para este gobierno el robo de parte de los funcionarios públicos. Entonces ya los empresarios no saben de quién cuidarse. Me reuní con los gaseros, el robo de gas a Pemex ha crecido, lo que le llaman ellos el gachicol, pero lo más grave es que las rutas de gas robado reparten gas en la Ciudad de México sin que nadie los toque. Y es gas robado, gas que no paga impuestos, y es una competencia desleal para los empresarios. Entonces, yo me supongo pues que el estado de ánimo de ustedes no es el mejor para escuchar políticos. O sea, ¿qué les vamos a decir si cada 6 años se escuchan la misma historia? Ahora sí vamos a combatir la corrupción, ahora sí vamos a enfrentar a la delincuencia, va a haber certeza jurídica para invertir, tengan confianza. Pues la única ventaja, a diferencia de los otros, es que yo sé lo que cuesta ganar el dinero. Yo soy empresaria y me queda claro lo que significa pagar una nómina cada quincena cuando a veces ni siquiera hay trabajo. Y en ese sentido, no tengo ningún empacho en defender a los empresarios. Ni como senadora lo tuve cuando los senadores de Morena se referían a los empresarios de la industria de la construcción como unos corruptos y que por eso les habían quitado los contratos, porque el ejército,
ese sí no era corrupto, y entonces todos los que participaban, de hecho vi las declaraciones de la candidata a gobernadora de Guanajuato, de lo que les acaba de decir a los de Coparmex por lo que no fue al debate. Es una joya de declaración la que hizo esta candidata para no ir al debate, y tacha al empresariado como los malos de la película, pero obviamente pues no dice que pues, los políticos piden los moches, y no habla de las tranzas en Dos Bocas, donde la señora Nale cada vez es más millonaria, y no habla de los negocios de los hijos del presidente con el balastro en el Tren Maya. Solo hablan de los empresarios. Entonces yo lo primero que les quiero decir es que valoro mucho la actividad empresarial. Valoro mucho el esfuerzo que han hecho ustedes para sacar a este país adelante, para tener el ánimo de seguir luchando a pesar de los malos tiempos. Y bueno, el primer anuncio que hice hace unos días en la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción, en este evento que tuvimos, fue esta decisión de construir 5 millones de viviendas para reactivar, pues obviamente el tema de la vivienda. Y también lo dije claramente, la idea es beneficiar a aquellos que nunca han tenido una vivienda, como son nuestros policías, que ni siquiera tienen acceso a vivienda, más que los policías de Yucatán, que el gobernador se encargó de hacer un convenio con Infonavit, porque pues como tienen un alto nivel de incidencia de morir, pues no son sujetos a créditos, y ahí es a donde tiene que entrar el gobierno para apoyar. También quiero decirles que en el debate fui muy clara cuando hablé de que una de las causas del problema de crecimiento de precios pues tiene que ver la inseguridad, porque pues si les roban la mercancía, pues ustedes tienen que comprar seguros, eso repercute en el costo del transporte, eso repercute en el costo de los productos. Si extorsionan a los productores de aguacate, pues eso repercute también en el precio del aguacate, y es una cadena en la que estamos viviendo que pareciera que el alza de precios pues tiene muy descontentos a los empleados, y aunque el salario mínimo sube, pues no es suficiente para compensar la subida y la alza de precios, y al parecer acabamos tablas, ¿no? No hubo la mejora salarial que hubiéramos esperado, a pesar del esfuerzo que ustedes han hecho, porque el gobierno presume la alza del salario mínimo, pero quien lo pagan son ustedes. Ustedes son los que hacen realidad ese pago. Ustedes son los que hacen realidad el pago de las vacaciones. Y en el debate, pues me preguntaron sobre la posibilidad de las 40 horas semanales. Y yo aquí, pues lo que dije es, pues todo mundo quisiéramos trabajar menos, ¿no? Yo creo que eso, por la calidad de vida, por nuestras familias. El tema es qué hacemos para que los empresarios puedan asumir esa responsabilidad. Y cuando decimos empresarios, todo el mundo cree que los empresarios pues son los grandotototes. Pues no, el 97% son chiquitos, medianos y pequeños. Solo el 3% son grandotototes, que pues a lo mejor sí pueden absorber cualquier incremento, costo adicional. Pero pues el de la tortillería, el de la panadería, el de la ferretería, el de los jugos, pues son gente que tiene 1, 2, 3, 4, 5 empleados, la lavandería, y ahí nos vamos. Y lo que yo decía es que el gobierno tiene que crear incentivos para los empresarios que nos permitan a todos mejorar la parte de desregularles mucho. No sé si han intentado formar una empresa últimamente y sacar en Hacienda sus papeles, pero hasta hoy para pagar impuestos es un problema. Tener una cita es un problema, hacer un trámite es un problema y es interminable. Entonces, el primer compromiso que queremos hacer con ustedes como próxima Presidenta de la República, pues es esta mesa de desregulación, de hacer más sencillo la posibilidad de emprender un negocio. Y por el otro lado,
pues también mejorar la seguridad. Si mejoramos la seguridad, pues no sé cuánto dinero, yo ahora que estuve en un hotel en Los Cabos, pues cuánta vigilancia, ¿no? Y eso es costo para los empresarios. Energía, me decía la dueña del hotel, déjenos generar nuestra energía, es de pésima calidad la que nos da CFE, no nos dan un permiso para poner nuestras celdas solares y nosotros poder tener energía más barata, más limpia. Pues sí, pues de lo que se trataría es que ese hotel, que por cierto nos comentaron Ildefonso, que en esta temporada solían tener 70% de turistas y ahorita tienen 60%. O sea, México está perdiendo competitividad a nivel internacional porque dejamos de promovernos turísticamente. Y nosotros creemos que todo el mundo quiere conocer México porque, pues sí, pues no. Punta Cana se promueve, Vietnam se promueve, Costa Rica se promueve, ¿y a dónde vas? Pues a donde te promueves. Entonces ya nos empieza a pasar factura. Entonces lo que algunos empresarios dicen, déjenos trabajar, déjenos desarrollarnos, déjenos invertir, déjenos tener energía, porque para nosotros el hecho de que se vaya la luz, el huésped se quede sin aire acondicionado, pues ese huésped ya no regresa al hotel y los cortes de energía en Baja California Sur están siendo un problema. Entonces, yo ahí lo que les quisiera decir es, me queda claro cuáles son las problemáticas de la industria y vamos a trabajar muy duro para ayudarles y no generarles más problemas. Y entonces, pues, yo me supongo que el actual gobierno, pues también por eso no aprobó esta ley de las 40 horas, porque pues Morena es muy bravucón para decir que pues no quisimos el PAN. No, el tema es que yo creo que hay que sentarnos en la mesa todos y ver cómo podemos transitar hacia mayor productividad, hacia más salarios y hacia más calidad de vida de los trabajadores, pero todos tenemos que hacer el trabajo. Y yo he presentado la primera propuesta en ese sentido, que por cierto el gobierno ya la copió y me encanta, pero la de nosotros es mejor, que todos los trabajadores que ganen menos de 15,000 pesos no van a pagar ISR. Eso es una realidad, eso es una manera de incrementarle al trabajador directamente su salario un 10%. Entonces ahora sí ya el gobierno está poniendo de su parte para que el trabajador tenga un mejor ingreso que se refleje en su bolsillo y que no le cueste ya al patrón como todo lo demás le había costado. El gobierno lo copió y lo hizo a partir de 9,000 pesos. Una vez que lleguemos nosotros será a partir de 15,000 pesos. Pero creo que es por ahí por donde tenemos que ir. Y luego apoyarlos. Aquí hemos creado toda una política para las pymes. Vamos a crear, cuando digo crear no va a ser una burocracia, es una Agencia Nacional para el Emprendimiento, la Innovación y la Productividad. La agencia PYME, atenderemos a las empresas de acuerdo con su tamaño, vocación, ubicación. Vamos a hacer trajes a la medida, o sea, no todo mundo necesita exactamente lo mismo. Otorgaremos recursos a todo aquel que quiera iniciar un negocio o mejorarlo, con especial énfasis a jóvenes, a mujeres, a personas con discapacidad. Implementaremos el programa más grande de digitalización de la micro y pequeña empresa, con especial atención al negocio de barrio. Queremos apoyar a los negocios de barrio y también vamos a diseñar e implementar una política industrial para vincular las pequeñas empresas con las grandes cadenas productivas. Fortaleceremos los clústeres regionales. Ahí es una estrategia para que realmente, pues el nearshoring, hace poco hablábamos con una empresa que iba a abrir una planta de autos, pero creo que ya va a tardar un poquito más, y hablaba de que necesitaba 700 proveedores en México. O sea, para poder traer la empresa necesitaba 700 pequeños proveedores y tenía que desarrollarlo, y lo que nos decía que lo que más se le complicaba era la tramitología a todas sus pequeñas fábricas que tenía que instalarse, porque cada municipio tiene una tramitología distinta. Entonces creo que ahí tenemos que hacer un trabajo de homogenizar con los municipios, que pasa un poco con la Ley General de Movilidad, que en cada municipio te quieren cobrar por pasar, y por eso hicimos esta Ley General de Movilidad y Seguridad Vial,
para tratar de homogeneizar velocidades, trámites y no toda esta locura que representaba para el transporte pasar por un municipio distinto del país. Vamos a simplificar los trámites del SAT, que crear un negocio sea fácil, ¿no? Realmente es increíble. Un programa de financiamiento para emprendedores y microempresarios, eso sí queremos ahí fortalecer el financiamiento. Durante la pandemia de COVID cerraron 1,5 millones de pequeñas empresas, aunque ya nos enteramos que la señora Sheinbaum sí recibió apoyo. Eso que dije fue cierto, no lo inventé. Sí hubo unas empresas más consentidas que otros. Y un nuevo ecosistema de emprendimiento. Mi compromiso es migrar hacia la economía del conocimiento. Queremos que las nuevas empresas que vengan a México pues tengan que ver con todo lo que tiene que ver con la industria aeroespacial, electromovilidad, semiconductores, medicina, industria del entretenimiento, en fin, toda esta industria de la robótica, de la inteligencia artificial, que es la industria que podría pagarnos mejores salarios en México. Pero para eso tenemos que hacer cosas. ¿Qué tenemos que hacer? Pues uno, que haya Estado de Derecho y combatir la extorsión y la corrupción. O sea, que al iniciar tus trámites, tus permisos, pues ya no te extorsionen los alcaldes, gobernadores, ni tampoco los funcionarios federales, y que se respete la ley, porque lo que pasó con la industria eléctrica sí fue un mal precedente. Muchas empresas quedaron pues sentidas, porque inclusive hasta la fecha quien no tuvo un buen contacto con el embajador de Estados Unidos, pues a lo mejor no pudo echar a andar o conectar su planta con la CFE. El segundo tema es la seguridad pública, o sea, tenemos que mejorar la seguridad pública. Estados que podrían ser muy atractivos para la inversión del nearshoring es Sonora, por ejemplo, Tamaulipas, Chihuahua, pero el tema de la seguridad en estos estados empieza a ser un problema y, bueno, Guanajuato, San Luis Potosí, Querétaro, todavía están dentro de los límites permitidos, pero no podemos soltarlos, no podemos permitir que la inseguridad siga creciendo y obviamente hay estados donde difícilmente llegaría la inversión como Zacatecas, como Michoacán, donde de plano las condiciones, Guerrero, por ejemplo, o Chiapas en este momento, pues difícilmente va a haber inversionistas que se animen ante los niveles de inseguridad. Morelos es otro estado que en este momento está muy complicado. 3, energía. No hay energía. Cuando la señora Sheinbaum habla de 100 parques industriales, si no tenemos energía para ampliar el de Querétaro, si no tenemos energía para los de Guanajuato, para los de Aguascalientes, para los de Baja California, para los que están en Nuevo Laredo, en Ciudad Juárez, ¿de dónde vamos a sacar la energía para los 100 parques industriales? Al menos que abramos al sector privado la generación de energía eléctrica y le apostemos también energía limpia, barata y suficiente. El tema de infraestructura. O sea, necesitamos ampliar el puerto Coyutlán en Colima, no hay duda, ese puerto está saturado, necesitamos ampliar otros puertos, cruces fronterizos, la famosa carretera 57 ya es una locura. ¿Cuánto lo hacemos a Querétaro? Pues depende, si hay accidente, si no hay accidente, puede ser 2 horas o pueden ser 7 horas, la verdad. Y eso pues no es positivo. No tenemos un aeropuerto internacional, pagamos 320 mil millones, 200,000 millones por uno nuevo y estamos en el peor de los mundos. El AIFA no acaba de arrancar. El otro día un amigo que decía que no estaba tan mal el AIFA, le tocó de esos tráficos de casi 3 horas para llegar a la ciudad y dijo, no, es terrible. O sea, mientras no haya conectividad clara de cuánto te haces, la gente no se va a arriesgar a tomar un vuelo por más barato que esté, con la certeza que va a llegar a la hora indicada. Y ahí estamos estudiando cómo vamos a resolver el tema del aeropuerto, pero tengan la certeza que vamos a tener un aeropuerto internacional donde la decisión va a ser tomada en base a la técnica y no en base a la política. Como ingeniera me queda claro que esta decisión tiene que tomarse desde el punto de vista técnico y no político. El quinto punto es capital humano.
Tenemos que invertir en educación, ciencia y tecnología si queremos traer estos niveles de empleo y si queremos tener empleos mejor pagados. Obviamente gastar el dinero de manera inteligente, eso aquí Fer Galindo es un buenazo para eso. Hemos decidido que las obras faraónicas tendrán que ver con hospitales, con escuelas. Vamos a hacer un programa de infraestructura importantísimo para hospitales, para escuelas, para carreteras, mantenimiento a nuestra red carretera que hoy está por los suelos. Obviamente tenemos que gastar en seguridad pública. Aunque no crean, el año pasado se regresaron 47 mil millones de pesos de seguridad pública. Se regresaron como si la cosa estuviera de maravilla. Y en salud, 180 mil millones. ¿Cuánto? 240 mil millones de pesos en salud fueron desviados a un fideicomiso de gastos catastróficos y de ahí fueron sacados para otras actividades del gobierno. Por eso es la explicación del que el sistema de salud esté colapsado. Y el campo, 187 mil millones o más menos, también se dejaron de ejercer en el campo estos 6 años. Por eso no hay tecnificación agrícola, por eso no hay nuevas presas, por eso no hay apoyos para los productores, por eso los agricultores de Sinaloa pelean los precios, los productores de granos en Sonora, en fin, tenemos una crisis en la ganadería por también el tema de la sanidad. Le quitaron a Senacica 3 mil millones de pesos, o 1.500 millones de pesos, ya más o menos, y eso ha impedido que haya inspectores y estamos perdiendo certificaciones. Pero eso sí, estamos importando leche, estamos importando carne y le estamos dando en la torre a nuestros productores. Y ahí vamos a tener un problema grave en pocos años de empobrecimiento de los pequeños agricultores y ganaderos, que antes eran clase media y van a pasar a ser pobres por la falta de apoyos. Obviamente tenemos que hacer un manejo responsable de la economía y no puede haber una economía responsable si no pensamos en Pemex. No podemos seguir perdiendo 2 billones de pesos en un sexenio en Pemex. No podemos seguir dejando de cobrar IEPS por 700 mil millones de pesos. No podemos seguir teniendo robos de gas en Pemex por 30 mil millones de pesos. Y les voy sumando, y luego te gastas de más en Dos Bocas 240 mil millones, y te gastas de más en el Tren Maya 380 mil millones, y luego pagas un aeropuerto en 300 mil millones que no te hacen. Entonces, ahí están los boquetes del país. Por eso fueron por las pensiones, porque ya no tienen dinero. Y al rato van a ir por lo que encuentren, y van a ir por la lana del Infonavit. Y más le vale que los representantes de nosotros, porque yo hoy tengo mi lana, nos defiendan a los trabajadores, porque ese dinero no es del gobierno, es dinero de los trabajadores, y el gobierno nada que se ponga a hacer vivienda, porque ya sabemos en qué acaba esa historia. Acaba en la corrupción y acaba en unos cuantos privilegiados. Lo que nosotros buscamos es reducir la desigualdad, por supuesto. Hay 2 opciones: le das más a los que menos tienes, le quitas más a los que tienen mucho. Pues son las 2. Los que ganan, que paguen, y los que menos tienen, apoyarlos con programas sociales, pero también salud, educación y empleo. La solución es generar empleos. La solución es crecer económicamente. Y nosotros sí queremos crecer económicamente. Nosotros sí queremos aprovechar esta oportunidad del nearshoring. La señora de enfrente no lo va a hacer, porque no va a tocar a CFE, no va a tocar a Pemex, va a seguir perdiendo dinero, va a seguir metiendo a la economía en un brete, porque no va a contradecir al presidente. Qué bueno que no va a ganar, porque si no nos llevaría a un desastre. 9, desarrollo regional sostenible. Por supuesto que el sureste es una opción. Qué bueno que se le metió dinero al sureste, pero no de esa manera tan irresponsable. De la parte positiva es el transísmico.
Sí, yo creo que esa parte está bien. Ojalá podamos desarrollar parques industriales, nada más que necesitamos gas en el sureste. Si no hay gas, no hay manera que haya desarrollo industrial, y si no hay inversión en capital humano, pues difícilmente van a llegar las empresas hacia allá. Entonces nosotros vamos a buscar un desarrollo regional, pero sostenible, no violentando el medio ambiente, y obviamente vamos por un sistema de protección universal, de seguridad social universal, que consiste en las pensiones, en el seguro popular, que va a retornar, en vivienda y el Sistema Nacional de Cuidados. ¿En qué consiste el Sistema Nacional de Cuidados? En que las mujeres dejen de hacerse cargo de cuidar a niños, adultos y personas con discapacidad. El Estado le va a entrar, a ayudarlas para que ellas puedan entrar plenamente a una parte productiva. Estancias infantiles, escuelas de tiempo completo, estancias de adultos mayores de día, escuelas para personas y niños con discapacidad que puedan tener una vida productiva. Por ahí va nuestro proyecto, y pues yo tengo la certeza que ustedes van a tomar una decisión inteligente. Este arroz no se coció, su arroz se le quemó, y se le quemó por andarle subiendo al fuego antes de tiempo. Esto es de tiempecito, hay que darle su tiempo. La campaña va bien, tenemos a nuestro favor el voto oculto. La gente tiene miedo de decirle a los encuestadores por quién va a votar. Pero imagínense que la gente que perdió un familiar en el COVID por la culpa de estos irresponsables, porque les queda claro que murieron 300,000 personas. Ya el presidente dice que no, que ese estudio es para dañarlo. No. Somos el país que más médicos perdió. Somos de los países que tuvo mayor exceso de mortalidad. Eso es real, eso no es un invento. Y es por la brutalidad. Hugo López-Gatell dijo que iban a morir 60,000 personas y murieron 810,000 personas. Es una locura lo que nos pasó. 200,000 o cerca de 200,000 personas asesinadas por la violencia. Estamos hablando de 1 millón de personas que han perdido la vida. O sea, ¿por qué les vamos a perdonar su ineptitud, su incapacidad? No hay medicamentos. ¿Ya vieron cuántas recetas surte la mega farmacia al día? Es una tomada de pelo para los mexicanos el decir que con una megafarmacia vas a resolver el problema. La gente no tiene tratamiento, la gente está desesperada por una cirugía, el campo está abandonado, tenemos la peor crisis hídrica. O sea, ¿por qué tendrían que ganar? ¿Por un programa social? Está bien, eso se van a quedar. Ayúdenos a decirle a la gente, ayúdenos a compartir la información, que no vamos a quitar los programas sociales, que al contrario, los vamos a mejorar y vamos a hacer que aparte del programa social haya medicinas, pero sobre todo haya empleos. Cuentan conmigo, voy a ser una aliada positiva, no truculenta de los empresarios. Vamos a vernos de frente, va a haber licitaciones públicas donde ustedes van a poder participar y van a ganar los mejores. Nuestro gobierno va a ser una caja de cristal. Muchísimas gracias. Muchas gracias a la candidata Xóchitl Gálvez por su intervención. Y ahora habrá una ronda de preguntas coordinada por parte del secretario general, Eduardo Ramírez Leal. Gracias, Alejandro. Tenemos muchas inquietudes los industriales mexicanos de todos los sectores, candidata Xóchitl. Y bueno, pues tenemos 5 preguntas que nos han enviado por aquí. Vamos a empezar con Karen Flores. Karen Flores, que es directora general de la Cámara Minera. Por ahí, Karen, ¿ya tienes el micrófono? Ahí está. Muchísimas gracias, secretario. Candidata, un gusto escucharla el día de hoy y un tema que fue recurrente en su discurso y que bien escuchamos y recibimos son las energías limpias.
En este sentido, como usted sabe, para generar estas energías son indispensables los minerales. ¿Cuál es su visión o su proyecto para impulsar estos sectores estratégicos, sectores, hablando de la Cámara que represento, la minería responsable y formal de este país, que además pues de ser un aliado por ubicarse en regiones tan alejadas, es indispensable para el desarrollo de los demás sectores productivos? Candidata, muchas gracias. Gracias, Karen. Vamos a hacer 3 preguntas para que conteste la candidata Xóchitl. El siguiente es Luis Méndez Jalet, presidente de esta Cámara. Adelante, presidente. Ojalá. Bienvenida, ingeniera Xóchitl Gálvez, gracias por estar con nosotros. Todos aquí sabemos que la inversión pública es desarrollo y que infraestructura es bienestar. Vemos con agrado que le tengas como parte estratégica en tu programa la infraestructura. Sabemos también que desde hace tiempo se está invirtiendo por múltiples necesidades, no más del 3% del PIB en temas de infraestructura. En la CEMIC estamos para tratar de abatir todos estos rezagos y reducir todo lo que está pasando en ese sentido. El aprovechar el nearshoring hoy es muy importante y sabemos, un nivel de inversión pública anual de entre 5 y 6% del PIB para que nos desarrollemos. El componente del gasto irreductible del presupuesto público limita este margen de maniobra, pero bueno, sabemos que existen alternativas para financiar la infraestructura pública con esquemas transparentes de aprovechamiento de activos, de inversiones mixtas público-privadas y de financiamientos de obras con fuente propia de repago. ¿Qué opina, candidata, de aprovechar estos esquemas de financiamiento alterno? ¿Consideras también que podamos incrementar gradualmente la inversión pública hasta llegar hasta 5 o el 6% de inversión del PIB? Y finalmente agradecería tu opinión sobre la propuesta de la CEMIC de crear una instancia colegiada de planeación a largo plazo de la infraestructura estratégica para nuestro país. Gracias. Muy bien, la tercera pregunta, Rafael Saga Saba, de Canaitex, que por cierto hoy cumple 87 años. Felicidades a la Cámara. Gracias. Muchas gracias. A ver si me cumple mis deseos, candidata, por favor. La industria textil en México es un sector altamente generador de empleo y de alto contenido nacional en sus exportaciones. Usted ha visto y caminado varias plantas, conoce la inversión e historia que existe. Hoy esta industria enfrenta desafíos, grandes desafíos, como la porosidad en nuestras aduanas, los altos costos de agua y luz, el robo a transporte y la falta de políticas claras para fomentar la producción nacional. ¿Cuáles son sus propuestas para combatir la ilegalidad por contrabando y su valuación en el sector? Y 2, ¿cómo fortalecer la competitividad de la industria mexicana, específicamente en términos de desventaja con países asiáticos como China? Gracias. Bueno, a Rafael le voy a contestar una y una se la voy a pasar aquí a Ildefonso. A ver, Karen, obviamente este gobierno ha estigmatizado a todos, a los mineros, a los constructores, a los productores, todo lo que no sea como él dice es su enemigo. Yo creo que hay una industria minera absolutamente sostenible, respetuosa de las normas ambientales, y también hay una industria minera que probablemente incumple la ley, pero pues es porque el gobierno lo permite, porque no hace su trabajo. Digo, finalmente el gobierno está para aplicar la ley y las normas, pues como son muchos de las explotaciones ilegales de carbón, donde ha habido accidentes y después se trata de estigmatizar a los mineros que hacen su trabajo de manera legal. Yo soy de la idea de que pues la minería juega un papel fundamental en el país. Para empezar, regresaría el fondo minero
a los municipios, porque son los que generan esa riqueza, son los que reciben afectaciones directas, y hoy, pues la verdad es que han visto mermadas sus finanzas y hay un descontento, pues obviamente contra la minería, porque a mí qué me beneficia tener esta minera. Entonces, cuando estaba el fondo minero, creo que había una mejor convivencia entre las empresas y los habitantes. Y dos, yo creo que tenemos que hacer transparente la otorgación de los permisos y el cumplimiento de las normas ambientales. Cuando se dio lo de el tema de la industria cementera, por ejemplo, de las cosas que pues, de alguna manera estaban quemando pues algunos residuos, pues a ver, regularicemos y que hagan públicos las emisiones mensualmente y que las pueda conocer todo México. Pues eso es mejor a que todo sea clandestino. Entonces yo diría, yo soy una aliada de la minería, de la buena minería, de la que se requiere para tener tu celular, la que se requiere para estar vivos, los minerales que comemos, que tomamos, en fin. Entonces yo lo que creo es que no tendríamos por qué anunciar ningún permiso más, sino simplemente cada permiso tiene que cumplir con los lineamientos, y si están mal los lineamientos, pues hay que corregirlos. Pero yo sí creo que negar la minería es negar una parte importante de la economía, que mataría a muchísimas comunidades donde hoy la minería es su única fuente de empleo. Luis, pues obviamente, gracias. Luis, yo sí soy de la idea de hacer alianzas con el sector privado. No hay manera que el país salga adelante si no vamos a dejar ir la oportunidad ahora sí del nearshoring. Si no ampliamos el puerto de Manzanillo, pues no hay más carga para México y no hay más salida de carga. Quien debe de participar ahí, pues es el sector privado. Digo, buscar una inversión público-privada, ver el mecanismo, pero sí creo en eso. Dos, Pemex. Donde Pemex es rentable es en la parte de exploración. ¿Ya? Bueno, en donde Pemex es rentable es en la exploración, y la Constitución permite las rondas y que participe el sector privado para que podamos de alguna manera extraer más petróleo. Y lo que yo hoy explicaba en la mañana, una empresa que tiene un permiso está pagando el 80% de impuestos. El gobierno no arriesga un peso. Y si hay petróleo le va bien, y si no hay, no pierde nada. Entonces creo que es un malentendido pensar, no es que el petróleo es mío si lo saco yo. No, pues el petróleo es tuyo, si lo sacas tú, lo saca el privado, te paga impuestos. En cambio, hoy Pemex está pagando menos impuestos que un privado por toda la carga fiscal de pérdidas que trae. Entonces ahí no hay duda que tendría que haber la participación, seguramente en algunas carreteras que se requieren ampliar en el país es fundamental, pero sí, si hacemos un nuevo aeropuerto, pues el gobierno no tiene dinero para hacerlo, es la verdad. Estamos pagando otro. Todavía seguimos pagando ahí con los impuestos el otro que cancelamos. Entonces ahí habría que buscar una inversión privada para cualquier nuevo proyecto que se deseara. Entonces sí, estoy de acuerdo en que tiene que haber una participación. Esto obviamente Sheinbaum no se va a atrever a decirlo nunca, que gane el presidente. Pero como a mí no me manda ningún hombre, pues yo sí digo, pienso. Y aquí, Rafa, pues nosotros lo que estamos planteando es una agencia binacional de aduanas con Estados Unidos, donde haya agentes mexicanos, agentes de Estados Unidos, para que tengamos mayor control del tráfico de drogas, del tráfico de armas, el tráfico de mercancías, y que realmente nos cuidemos mutuamente los dos países. Tenemos que hacer de nuestras aduanas pues algo realmente sólido, porque es una coladera. Bueno, tú lo has vivido con toda la ropa ilegal que entra, y llegó la Marina, ¿y qué pasó? Nada. Bueno, peor, fíjate. O sea, estamos con la Marina, peor. Entonces necesitamos profesionalizar nuestras aduanas, y
aquí le pasaría como complemento a Ildefonso la segunda parte de la pregunta. ¿Sí la alcanzaste a oír? Uh-huh. Porque él sí le entiende más a esto. Básicamente, candidata, hace muy poco la Secretaría de Economía, espero consenso y diálogo con todos los empresarios, sacó una decisión arancelaria para protección a sectores estratégicos en diferentes industrias, incluyendo la textil. Pero con aduanas como las que tenemos, donde entra todo lo ilegal y hay corrupción, termina siendo una protección no efectiva. O sea, tu política comercial arancelaria funciona mientras tengas un control aduanero. Si no lo tienes, pues es una buena voluntad que no te protege realmente. Probablemente algún tipo de industrias diferentes a la textil pueda ayudarlas más. Pero lo que siempre estuvimos trabajando con la industria es que había dos tipos de violación: el contrabando técnico y el contrabando burdo. En el técnico, pues tenía que ver con la definición de precios, que lamentablemente el gobierno generalmente los ponía muy bajos y claramente la facturación venía con precios ridículos y no había manera de parar el contrabando técnico. Y la otra cosa es la importación temporal, que dicen que son insumos que van a entrar y luego van a salir, pero terminan quedándose en el territorio mexicano. En resumen, yo creo que es definiciones claras en cuanto a la pauta desde el punto de vista del manejo aduanero y de la determinación de mercancías y precios, pero lo trabajamos 6 años con el sector. ¿Qué no nos favorecía? Que había 6 mafias de amigos que ellos conocían y que a veces tenían el valor de denunciarlos, pero la Fiscalía no nos ayudaba a perseguirlos. Entonces, esto también implica lo que tú ofreces, que es Estado de Derecho. Y obviamente, controlando fronteras, también la defensa contra prácticas desleales internacionales. Y en la revisión del acuerdo existe una puertecita en donde pudiéramos mejorar la regla de origen del sector textil, argumentando que esto puede favorecer para parar la migración de Centroamérica cuando están llegando al sur de México, y si nos flexibilizan en la revisión del tratado del 2026 la regla de origen, pudiera ser a cambio que frenemos la migración, generando oportunidades de empleo en el sur-sureste. Sería cuánto. Gracias. Tenemos 2 preguntas más. Nos han estado Muchas pasando. gracias, Ildefonso. No hay como tener en tu equipo un negociador del Tratado de Libre Comercio. Sí, 2 más. Muy bien. Carlos Medina, de Canadevi, aparte presidente de la Comisión de Vivienda. Adelante, Carlos. Gracias. Muy breves, muy breves. Bueno, muy buenas tardes, candidata. Nos da mucho gusto ver que el tema de vivienda es parte de su política, lo ha estado manifestando desde el viernes pasado en el evento y el día de hoy también. Para los que hoy estamos presentes, que estamos viendo una caída de la vivienda de bajos ingresos drástica en los últimos años, con todo lo que conlleva el impacto económico, el impacto de empleo, pero sobre todo el impacto social. Trabajadores de menos de 4 salarios hoy no tienen capacidad de tener una vivienda y los informales todavía menos. Mi pregunta original era más cómo va su política con los organismos nacionales de vivienda, pero ahorita tocó el tema del Infonavit. Me acompaña acá el director del sector empresarial del Infonavit. Y sí me gustaría decirle, pues que acá estamos presentes el sector empresarial que defiende el Infonavit, y desde el 5 de febrero manifestamos nuestro rechazo a la propuesta de cambio constitucional. Pero vemos que esto es un tema también de Congreso. Hay que ver cómo vamos a trabajar este tema del Congreso, porque se necesita eso para poder rescatar al instituto y que retome el tema de la vivienda social. También el tema del capital semilla que se viene dando, temas subsidios, porque hoy tenemos 8 millones de familias que necesitan una vivienda y 600,000 nuevos matrimonios cada año que necesitan y demandan una vivienda. Gracias. Gracias, Carlos. La última pregunta, Claudia Sánchez Porras, del sector transporte, Canacar. Adelante, Claudia. ¿Qué tal? Mucho gusto, muchas gracias, presidente y secretario, por permitirnos tener esta intervención. Qué gusto saludarla, candidata, nuevamente.
Claudia Sánchez de la Canacar. La seguridad pública en las carreteras es una prioridad en el tema del autotransporte de carga. Y creo que también es una prioridad para muchas de las industrias que están presentes, incluida la de hidrocarburos. Vemos con agrado que usted está muy clara del tema de las incidencias en las carreteras, del tema del aumento de violencia en las mismas y del sobrecosto que representa para toda la cadena logística. Aquí nuestra pregunta es, ¿cuál sería el plan de trabajo para poder resolver esta situación problemática de las carreteras, sobre todo en un contexto de cómo se manejaría el tema de cuerpos de seguridad y de una eficiente impartición de justicia? Sabemos que el sistema de justicia también está muy correlacionado con el tema de incidencias de robo. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues Carlos, tocas un tema bien importante. Pues necesitamos también pegarle al Congreso, porque hay que revertir muchas de las cosas que se hicieron, entre ellas esta ley de las Afores, que se roba 40,000 millones de pesos de personas que tenían una Afore y que de la noche a la mañana, pues al gobierno se le antojó tomarlo y quizá esa persona regrese de Estados Unidos, se vuelva a dar de alta y se entere que su Afore ya no está. Por eso también fueron de la mano con la ley de amparo, para que si alguien ganaba un amparo sobre este tema, pues no le fuera extensivo a todos los que tenían dinero en las Afores. O sea, lo hicieron, y obviamente va con la ley de amnistía, pues no sé si quieran sacar algunos que otros delincuentes que quedaron en sus pendientes, en sus acuerdos cuando llegaron, pero ese tema es muy grave y muy delicado, lo de la ley de amnistía. Entonces, el ganar el Congreso sí es clave para nosotros también. Ojalá pues ahí nos ayuden también con nuestros diputados regionales, bueno, en los estados, y que tengan la certeza pues que nuestra agenda no es una agenda para dañar a México. Nuestra agenda es una agenda que vamos a construir en diálogo permanente. Nosotros queremos representar un gobierno de coalición, un gobierno que impulse la democracia, la división de poderes, el crecimiento económico, la certeza jurídica y que realmente nos permita crecer. Gran parte de todo esto que he planteado es pues para poder crecer otros 2 puntos de la economía. O sea, hoy este gobierno está compitiendo por tener el peor crecimiento en la historia del país, 0.8. Es lo que no quiso decir la señora Sheinbaum en el debate, cuando dice que todo está bien, que crecimiento, que inversión extranjera y bueno, la realidad de las cosas es que pues hemos perdido, pues en los últimos años, habíamos generado 4 millones de empleos en la administración pasada y ahora se generaron 2 millones de empleos. Entonces, es más, le saqué su cifra en la Ciudad de México, nomás porque fui decente, pero si la hubiera sacado a junio que se fue, perdió 50,000 un solo empleo como jefa de gobierno. Entonces, nos viene a ofrecer resolver los problemas del país y no pudo resolver los problemas de la ciudad. No pudo resolver el tema del agua. Lo que le enseñé es agua real que tomé de las llaves de Iztapalapa. Tiene heces fecales, tiene orines y tiene químicos que dañan la salud de las personas. Esa es la realidad. No fue capaz de darle mantenimiento al metro. Se le cayó el metro. Y eso lo dijo DNB en su informe de causa raíz. Entonces, nos viene a hablar de logros cuando no pudo como jefa de gobierno atender el tema de la pandemia siendo científica y le dio medicina para piojos a los pacientes de COVID. Entonces yo digo que en ese sentido sabemos lo que estamos haciendo, lo vamos a hacer bien y nosotros lo dijimos claramente, 2 billones de pesos a Pemex hubieran significado 8 millones de apoyos de 250,000 pesos a familias mexicanas para hacerse de una vivienda. O sea, ¿en dónde lo emplearías tú? Pues yo lo emplearía en personas y no en una petrolera que pierde y pierde. Nosotros vamos a ponerle nombre y apellido al dinero público. Lo vamos a invertir en las familias, en la salud, en la educación, en la vivienda y no en obras faraónicas para el ego de una persona. Entonces, va a haber recursos, pero también tenemos que crecer la economía y tenemos que trabajar duro. Pero yo estoy segura que una vez ganando, nos vamos a sentar en la mesa todos a ver cómo remamos para adelante, todos parejos. Yo no conozco un país que salga adelante si no está unido. Ningún país sale adelante si hay odio, si hay división, si no las pasamos peleando. Entonces, en ese sentido,
vamos a trabajar. Y Claudia, en un ratito te mando una propuesta que hicimos el día de hoy para empezar a hacer ejes regionales. Vamos a empezar con la carretera Veracruz, Puebla, Ciudad de México, hacia Morelos, que es donde vamos a tener esos 4 gobiernos coordinados con la idea de llamar un programa que se va a llamar Blindar. Nueva policía de caminos, tecnología, drones, cámara. No es posible que hoy te roban un camión y de aquí a que siga el reporte, pues ya le bajaron la mercancía en otro estado, ya pasó 5 arcos de seguridad y nadie lo detectó. En el momento que hables al 911, se dan de alta las placas y va a haber todo un sistema interrelacionado entre todos los estados para poder detectar el paso de los camiones de manera inmediata. Eso no existe hoy, es increíble. Este gobierno se dedicó a grillar, pero no se puso a trabajar. Nosotros nos vamos a poner a trabajar para resolver los problemas de los transportistas. Gracias. Bueno, empezamos con esa y ya siendo presidenta metimos Hidalgo, Estado de México, Querétaro, pero en estos 4 estados vamos a ganar Veracruz, vamos a ganar Ciudad de México, vamos a ganar Puebla y vamos a ganar Morelos. Se le agradece a la candidata Xóchitl Gálvez por sus intervenciones y se le entrega un reconocimiento por parte de la Confederación de Cámaras Industriales. Y con esto despedimos a nuestra candidata Xóchitl Gálvez, candidata a la presidencia de la República Mexicana por parte de la coalición Fuerza y Corazón por México, la ingeniera Xóchitl Gálvez.